Soy Samantha Woke, tengo 32 años, y descubrí que fui la hija de repuesto de mis padres cuando tenía 12. Durante 20 años viví a la sombra de mi hermana menor, Amanda. Sabiendo que fui concebida como una garantía después de su susto médico. Ayer, mientras estaba sentada en la oficina del abogado, mientras mi familia celebraba la herencia de $50 millones de Amanda. Recordé sus crueles risas la noche anterior. Sam nunca se casará con alguien que tenga bienes reales. Me quedé en silencio ante sus burlas, esperando que la última página del testamento de mi abuelo lo cambiara todo. Ellos nunca lo vieron venir. Si estás viendo esto, me encantaría saber de dónde me estás viendo. Deja un comentario abajo. Dale me gusta y suscríbete y acompáñame mientras comparto cómo el último regalo de mi abuelo no fue solo dinero, fue justicia creciendo en nuestra vasta casa en Connecticut. Siempre sentí que algo no estaba bien en cómo mis padres me trataban en comparación con mi hermana Amanda, que tenía 5 años menos que yo. Amanda parecía caminar sobre el agua en los ojos de mis padres, cada uno de sus logros sin importar lo pequeño. Se celebraba como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Mis calificaciones de A en todo recibían un asentimiento superficial, mientras que su B- en matemáticas merecía una cena en su restaurante favorito. Tenía 12 años cuando finalmente las piezas del rompecabezas encajaron. Era una fresca noche de otoño y me dirigía a la cocina por un vaso de agua cuando escuché las voces de mis padres provenir del estudio. Estaban hablando sobre el recital de baile de Amanda, pero luego la conversación cambió. Gracias a Dios que tenemos a Samantha como respaldo, dijo mi madre Catherine con un suspiro. Recuerda lo aterrados que estábamos cuando Amanda tuvo ese susto médico cuando era bebé, el médico hablando de posibles complicaciones. Mi padre, Richard, rió incómodamente. La mejor póliza de seguro que hemos contratado, tener otro hijo por si algo le pasa al primero. Me congelé en el pasillo, mi mano sujetando el marco de la puerta. El vaso de agua olvidado. Hacerse mi oído. Sé que suena terrible cuando lo pones así. Continuó mi madre, pero mira lo bien que le ha ido a Amanda, qué niña tan especial. Y Samantha, bueno, ella está bien, autosuficiente, lo cual es bueno, ya que hemos tenido que centrarnos tanto en las necesidades de Amanda. Ella es la práctica, dijo mi padre. No todos los niños pueden ser excepcionales, alguien tiene que ser promedio. Regresé a mi habitación, las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Ahora todo tenía sentido, porque Amanda tenía tutores privados de violín, ballet y francés, mientras a mí me decían que me uniera a clubes gratuitos en la escuela. Porque sus cumpleaños eran con planificadores de fiestas profesionales, y los míos eran una ocurrencia tardía, porque mis padres asistían a cada uno de los partidos de fútbol de Amanda, pero tenían conflictos de trabajo durante mis finales del equipo de debate. La única persona que siempre me hizo sentir realmente valorada fue mi abuelo, William Anderson, el padre de mi madre, a quien todos llamaban Bill. Un hombre de negocios autodidacta que construyó un imperio inmobiliario comercial desde cero. El abuelo Bill tenía una afinidad especial por mí que confundía a mis padres. No sé por qué papá pasa tanto tiempo con Samantha. Escuché una vez a mi madre decirle a mi padre, Amanda es mucho más cautivadora. Lo que mi madre no entendía era que el abuelo Bill y yo nos conectábamos a un nivel que trascendía el encanto superficial en el que Amanda confiaba. Durante las visitas de fin de semana a su casa junto al lago, él me enseñó sobre inversiones, ética empresarial y autoestima. Mientras mis padres empujaban a Amanda a pasatiempos caros que abandonaba meses después, el abuelo me enseñaba cómo analizar informes de acciones y entender las tendencias del mercado. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, Sam, me decía. Con los ojos arrugándose en las esquinas. La mayoría de la gente quiere el éxito ostentoso, pero la verdadera riqueza, tanto financiera como personal, viene de la paciencia, la integridad y de ver lo que otros no ven. A los 16 años, tomaba clases avanzadas y trabajaba medio tiempo en la biblioteca local. Amanda, a los 11, era trasladada de una lección privada a otra, que costaban más que mi fondo para la universidad. Cuando logré el estatus de becada nacional, la respuesta de mis padres fue, ¿eso está bien, querida? ¿Sabías que Amanda fue seleccionada para la competencia Regional de ballet juvenil? El patrón continuó a lo largo de la escuela secundaria. Me gradué como la mejor de la clase, gané varias becas y fui aceptada en el programa de negocios de Cornell. Mi fiesta de graduación fue una barbacoa casual en el jardín, donde mis padres pasaron la mayor parte del tiempo contándole a los familiares sobre el campamento de verano para artistas talentosos de Amanda. El verano antes de la universidad. El abuelo Bill me invitó a su oficina en Boston. Nunca había estado allí antes y me intimidó el elegante edificio moderno con su nombre. Su asistente ejecutiva, Jessica Miller, me saludó cálidamente. Así que eres la famosa Samantha, dijo estrechándome la mano. Tu abuelo habla de ti constantemente.
en su oficina, con vistas al puerto, el abuelo me entregó un sobre. Esto es para tu educación. Dijo, tus becas cubren la mayor parte, pero esto manejará el resto. No habrá préstamos para mi nieta. Dentro había un cheque por $50,000. Me quedé sin aliento. Abuelo, no puedo aceptar esto, dije. Tus padres han dejado claro cuáles son sus prioridades. Me interrumpió él, con voz firme pero amable. Yo también estoy dejando claras las mías. Tu educación importa, Sam. Tu futuro importa. Me fui a Cornell en agosto, mirando desde la ventana de mi dormitorio como mis padres se alejaban, ya discutiendo sobre el próximo espectáculo de danza de Amanda en el altavoz de su teléfono. Sentí una extraña mezcla de liberación y soledad. Por primera vez estaba libre de ser la hija de repuesto, pero también sentía el dolor de saber que mis propios padres me consideraban un pensamiento secundario. Poco sabía yo que el apoyo del abuelo Bill era solo el comienzo de un plan que había estado elaborando durante años. Un plan que eventualmente obligaría a mis padres a enfrentar las consecuencias de tratar a un hijo como algo precioso y otro como piezas de repuesto. La universidad se convirtió en mi santuario. En Cornell, nadie me conocía como la hermana de Amanda o la hija de repuesto. Solo era Samantha Walke, estudiante de finanzas con una especialización en ética empresarial. Mi mente analítica y mi ética de trabajo rápidamente llamaron la atención de los profesores y para mi segundo año me invitaron a unirme a un club de inversión competitivo donde los estudiantes gestionaban una parte del fondo de la universidad. Durante mi tercer año conocí a Ethan Hayes en mi clase de finanzas corporativas, alto, con ojos castaños pensativos y una confianza tranquila. Ethan no era como los brillantes estudiantes de negocios que intentaban ser el próximo lobo de Wall Street. Era brillante, pero humilde, hijo de profesores de escuela pública de Michigan, que, como yo, asistía gracias a becas y trabajo de medio tiempo. Me gustó cómo desafiaste la suposición del profesor Bernstein sobre las implicaciones éticas de ese caso de fusión, me dijo después de clase un día. La mayoría de la gente solo se enfoca en los números. Nuestra primera cita fue un café que se convirtió en una cena y luego en un paseo a medianoche por el campus. Con Ethan podía hablar de todo. Mi pasión por la inversión sostenible, mi relación con el abuelo Bill y eventualmente el dolor de ser la hija de repuesto. Mis padres hablan de Amanda como si estuviera hecha de oro y yo estuviera hecha de plástico. Le admití una noche, 6 meses después de nuestra relación. Cuando llamo a casa, pasan 5 minutos preguntando por mis clases y 20 minutos actualizándome sobre la vida de Amanda. Ethan apretó mi mano. Es su limitación, no la tuya, me dijo. Algunas personas no pueden reconocer los diamantes porque están demasiado ocupados persiguiendo el brillo. Después de graduarme, me ofrecieron un puesto en Blackstone Financial, en Boston, una prestigiosa firma donde el salario inicial hizo que mis padres finalmente prestaran atención. Ethan recibió una oferta de trabajo de un fondo de inversión sostenible en la misma ciudad. Nos mudamos a un modesto apartamento juntos, combinando muebles de IKEA con hallazgos de mercados de pulgas de los fines de semana. Mientras yo construía mi carrera, Amanda se desmoronaba. Había asistido a una costosa universidad de artes escénicas en Nueva York, pero abandonó después de 2 años para encontrarse. Esto incluyó una serie de pasiones de corta duración, clases de actuación, un negocio de fabricación de joyas, que nunca se lanzó, un blog de comida con 3 publicaciones. Cada nuevo emprendimiento fue financiado por mis padres, que seguían convencidos de que el gran éxito de Amanda estaba a la vuelta de la esquina. Mantuve una distancia educada con mi familia, llamando una vez a la semana y visitándolos en las principales festividades. Cada visita seguía el mismo guión, mis padres hacían preguntas superficiales sobre mi trabajo, nunca sobre mi carrera, antes de lanzarse actualizaciones detalladas sobre las últimas ocupaciones de Amanda. Mientras tanto, mi relación con el abuelo Bill se profundizó, ahora que vivía en Boston. Almorzábamos cada 2 semanas. Estaba fascinado por mi trabajo en inversiones sostenibles y a menudo me pedía mi opinión sobre posibles oportunidades de negocio. ¿Tienes buen ojo, Sam?, me decía orgulloso. ¿Ves el valor donde otros no lo ven? Cuando Amanda cumplió 25, conoció a Alexander Alex Thompson en una gala benéfica a la que mis padres habían pagado para que ella asistiera. Alex venía de una familia adinerada. Manejaba un fondo de cobertura iniciado por su abuelo y conducía un coche que costaba más que mi salario anual. En menos de 6 meses estaban comprometidos. Mis padres estaban extasiados, finalmente alguien que puede darle a Amanda la vida que se merece, exclamó mi madre durante una de nuestras llamadas. Cuando mencioné mi reciente ascenso a analista senior, respondió con, eso está bien, querida. ¿Te conté que Alex lleva a Amanda a París por su cumpleaños? En la fiesta de compromiso de Amanda y Alex, que parecía una boda real por su extravagancia.
Mis padres paseaban de un lado a otro presentando a Amanda como nuestra hija y a mí, como nuestra otra hija que trabaja en finanzas. Cuando algunos de los colegas de Alex mostraron interés en mis opiniones sobre los mercados emergentes, mi padre interrumpió para redirigir la conversación hacia los planes de Amanda para renovar la casa de Alex en los Hamptons. Esa noche, mientras Ethan y yo regresábamos a Boston, me preguntó, ¿te hace enojar alguna vez? Miré por la ventana, observando las luces de la carretera que pasaban. Solía hacerlo, ahora solo me entristece. Están perdiéndose de conocer quién soy realmente. La salud del abuelo Bill comenzó a declinar al año siguiente, a los 78 años. Seguía siendo mentalmente agudo, pero su corazón le daba problemas. Durante uno de nuestros almuerzos, que se habían trasladado de los restaurantes a su penthouse debido a su movilidad limitada, hizo un comentario críptico. He estado observando, Sam dijo. Su voz más débil, pero sus ojos aún brillantes. Todos estos años he estado observando y tomando notas. El balance aún no cuadra, pero lo hará. Cuando le pregunté qué quería decir, me dio una palmadita en la mano. Solo sabe que te veo. Realmente te veo, y al final, eso es lo que importa. 3 meses después, Jessica me llamó al trabajo, su voz quebrada. Sam, es tu abuelo. Falleció en su sueño anoche. Lo siento mucho. El mundo se inclinó sobre su eje. El abuelo Bill, mi campeón, mi mentor. La única persona que me valoraba por quién realmente era, se había ido. Lloré en el baño del trabajo, luego me recompuse lo suficiente para llamar a mis padres. ¡Qué vergüenza!, dijo mi madre después de darles la noticia. Papá siempre fue tan vital. El funeral tiene que ser espectacular. Por supuesto, Amanda está devastada. Ella y Alex le pidieron a papá que invirtiera en el nuevo fondo de Alex el mes pasado. Incluso en el duelo, yo era un pensamiento secundario, respiré hondo, sintiendo la mano solidaria de Ethan en mi espalda. Estaré en casa mañana, dije. Mi voz firme a pesar de las lágrimas que caían por mi rostro. Podemos discutir los arreglos. Entonces, cuando colgué, no tenía idea de que el fallecimiento del abuelo Bill pondría en marcha eventos que finalmente obligarían a mi familia a verme realmente. Por primera vez en mi vida, así que la casa familiar en Greenwich no había cambiado mucho con los años. El mismo amplio camino de entrada flanqueado por arbustos cuidados, la misma fachada colonial imponente con su simetría perfecta. Pero al regresar ahora, con el abuelo Bill ausente y la mano de Ethan apretada firmemente en la mía, se sentía como entrar en un museo de mis decepciones infantiles. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar el timbre. Catherine Walke, a los 58 años. Seguía elegantemente conservada gracias a rigurosos regímenes de cuidado de la piel y sutiles procedimientos estéticos. Sus aretes de perlas combinaban con su cardigan y su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Samantha, estás aquí, dijo, dándome un breve abrazo protocolario. Y Ethan, ¿verdad? Qué amable. Luego, al ver a alguien detrás de nosotros, exclamó, Amanda, querida, Alex, entren, entren. Mi hermana y su esposo habían llegado simultáneamente. Amanda, radiante con ropa matutina de diseñador, aceptó el abrazo afectuoso de mi madre, mientras Alex le entregaba su abrigo de cachemira al mayordomo. Ninguno de ellos nos reconoció hasta que mi madre les indicó. Oh, hola Sam, Amanda me besó el aire en la mejilla. Qué horrible lo de abuelo, ¿verdad? Le estaba diciendo a mamá como él prometió ayudar con la renovación de nuestra propiedad en Aspen. Dentro de la casa. Había actividad por todos lados. Familiares que rara vez ya deambulaban por la sala de estar, picoteando comida servida. Mi padre, Richard Walke, se despegó de una conversación con Amanda para ofrecerme un apretón de manos distraído. Samantha, qué bien que hayas venido. Asintió hacia Ethan, espero que el tráfico no haya sido demasiado malo. Antes de que pudiera responder, volvió a girarse hacia Amanda, quien estaba entreteniendo a su audiencia con una historia sobre cuando el abuelo Bill asistió a una de sus presentaciones universitarias. Sabía con certeza que solo fue porque yo iba a visitarla ese fin de semana y lo había invitado. La tía Lillian, la hermana de mi madre, se acercó a nosotros con una sonrisa comprensiva. Samantha, ha pasado tanto tiempo. He oído que te va muy bien en finanzas. Es analista senior en Blackstone, dijo Ethan, con voz lo suficientemente alta como para que mis padres pudieran oírlo. Acaba de cerrar un gran acuerdo de inversión sostenible. Qué interesante, respondió tía Lillian, realmente pareciendo genuina. Bill siempre dijo que tenías cabeza para los negocios. Mi madre apareció de repente a nuestro lado. Lillian, ¿has visto la exhibición de fotos que Amanda armó? Pasó horas recogiendo fotos de ella y papá a lo largo de los años. Me excusé para ir a la cocina, necesitando un momento a solas. Jessica Miller estaba allí, colocando una bandeja con tazas de café. Sus ojos se iluminaron al verme. Sam,
dijo cálidamente. Esperaba poder hablar contigo a solas. Jessica había trabajado como asistente ejecutiva del abuelo durante 15 años. Pero era mucho más que eso. Era su confidente de confianza y sospechaba que era lo más cercano a una amiga que él había tenido en sus últimos años. ¿Cómo estás?, preguntó, apretando mi brazo. Lo extraño, respondí simplemente, la bola en mi garganta, dificultando que pudiera elaborar más. Jessica sintió. Hablaba de ti constantemente, ¿sabías? Tan orgulloso de todo lo que has logrado. Miró hacia la sala de estar. Bajando la voz, tenía preocupaciones sobre cómo se desenvolverían las cosas después de su partida. Deberíamos hablar en privado antes de la lectura del testamento. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Amanda irrumpió en la cocina. Mamá está buscando más copas de vino, Jess. Ah, y Sam. Los padres de Alex acaban de llegar. Están deseando saber sobre eso de tu pequeña inversión. El funeral al día siguiente fue tal como mi madre lo había planeado. Elaborado. Bien atendido y con Amanda como protagonista. Ella insistió en dar una oración fúnebre a pesar de haber pasado poco tiempo con el abuelo en los últimos años. Su discurso se centró principalmente en recuerdos de la infancia y en cómo el abuelo siempre había visto sus dones especiales. Yo me senté en el primer banco entre Ethan y Jessica, sosteniendo un pañuelo que el abuelo me había dado años atrás. Mi dolor era algo privado. Demasiado crudo y real para la actuación que mi familia había orquestado en el cementerio. Mientras el ataúd de caoba pulida era descendido al suelo, sentí el brazo de Ethan apretarse alrededor de mis hombros. A través de mis lágrimas, noté que Jessica observaba a mis padres y a Amanda. Su expresión indescriptible, la recepción posterior se celebró en un exclusivo club campestre donde mis padres eran miembros, mientras los camareros circulaban con champán y aperitivos. Escuché fragmentos de conversación. La herencia de Bill Anderson debe valer millones. Escuché que el esposo de la nieta maneja un fondo de cobertura bastante exitoso. La lectura del testamento es la próxima semana, ¿verdad? Imagino que la mayoría irá a la familia. Harold Green, el abogado de toda la vida del abuelo, se acercó a mí mientras estaba de pie sola junto a la ventana. Un hombre digno de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables, siempre me había tratado con un respeto genuino. Samantha, dijo suavemente, mis más sinceras condolencias. Bill estaba excepcionalmente orgulloso de ti, gracias. Logré decir. Él significaba todo para mí. Harold asintió pensativamente. La lectura del testamento está programada para el próximo viernes en mi oficina. Tu abuelo fue muy específico sobre los arreglos. Estaré allí. Lo dije, aunque no tenía muchas expectativas. El abuelo ya me había dado tanto, su tiempo, su sabiduría. Su creencia en mí. Cualquier herencia material que recibiera sería secundaria a eso. Cuando Harold se alejó, mi padre se acercó, bajando la voz. Espero que no estés esperando demasiado del testamento, Samantha. Tu abuelo entendió las prioridades familiares. La implicación era clara, Amanda era la prioridad, siempre lo había sido. No espero nada, papá, respondí sinceramente, el abuelo ya me dio lo que más importa. Él parecía confundido por esto. Luego se encogió de hombros, bueno, bien, no habrá decepciones entonces. Miró al otro lado de la habitación, hacia donde Amanda estaba rodeada de gente, con Alex a su lado. Tu hermana está tomando esto muy mal. Ella y Bill tenían un vínculo tan especial. Contuve el impulso de corregir esta ficción. En su lugar, me excusé y encontré a Ethan, quien estaba charlando con Jessica cerca del bar. ¿Listos para regresar a la casa?, pregunté, mientras conducíamos hacia la casa de mis padres, donde nos quedaríamos esa semana. Ethan tomó mi mano. ¿Estás bien? No realmente. Admití. Todos ya están dividiendo la herencia del abuelo en sus mentes, y todo lo que puedo pensar es en cómo nunca más tendré otro almuerzo con él. De regreso en la casa, encontramos a Amanda y mis padres en el estudio, con copas de whisky caro en las manos. Sam, Ethan. Nos saludó mi madre. Estábamos discutiendo sobre la lectura del testamento la próxima semana. 50 millones, al menos, dijo mi padre, agitando su bebida. Solo las propiedades inmobiliarias de Bill valen eso, sin contar inversiones y activos líquidos. Amanda se rió, recostándose sobre Alex. Papá dice que la mayoría de eso será para mí. Por supuesto, el abuelo siempre quiso asegurar mi futuro, y con el nuevo fondo de inversión de Alex, añadió mi madre. Ustedes también estarán asegurados para toda la vida. Sentí que Ethan se tensaba a mi lado. Deberíamos descansar, dije en voz baja. Ha sido un día largo. Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, escuché el susurro teatral de Amanda. ¿Deberíamos invitar a Sam a Aspen cuando renovemos? Quiero decir, sería el dinero del abuelo pagando por eso. La respuesta de mi madre nos siguió mientras subíamos las escaleras. Veamos cómo se desarrollan las cosas.
¿sabes? Tu hermana siempre tan práctica con el dinero, probablemente esperando algo pequeño para ella. En nuestra habitación de huéspedes, Ethan caminaba de un lado a otro, enojado. ¿Se escuchan siquiera? Hablan de ti como si fueras una pariente lejana. En lugar de su hija, me senté pesadamente en el borde de la cama. Nunca me han visto, Ethan, no realmente. Lo miré. Este hombre que había estado a mi lado a través de todo. Pero el abuelo sí lo hizo y tú lo haces. Eso es suficiente. Poco sabía yo que, la semana siguiente, pondría a prueba esa convicción de maneras que no podría imaginar. Y que mi abuelo había dejado mucho más que solo dinero. La semana pasó lentamente entre una niebla de cortesía, forzada y emoción apenas disimulada por parte de mi familia. Amanda y Alex extendieron su estadía, cancelando reuniones y citas para quedarse en Greenwich hasta la lectura del testamento. Mis padres se convirtieron en los anfitriones perfectos, asegurándose de que Amanda y Alex tuvieran todo lo que necesitaban, mientras que Ethan y yo éramos tratados como huéspedes obligatorios. Hemos movido tus cosas a la pequeña habitación de huéspedes, me informó mi madre al llegar. Amanda y Alex tienen la suite azul, por supuesto. La suite azul había sido mi habitación de la infancia, convertida en una lujosa habitación de huéspedes después de que me fui a la universidad. No me sorprendió encontrar mis posesiones de adolescente empacadas en el ático hace años, mientras que la habitación de Amanda seguía siendo un santuario a sus logros. El jueves por la noche. La noche antes de la lectura, la anticipación. En la casa era palpable. Mi madre había organizado una cena familiar que más bien se sentía como una pre-celebración. Copas de cristal y porcelana fina adornaban la mesa, y una botella de champán estaba enfriándose en una cubeta de hielo. ¿Se unirá Jessica con nosotros?, pregunté al notar que la mesa estaba puesta para 6. Jessica, dijo mi madre, desconcertada. ¿Por qué el asistente de papá se uniría a nuestra cena familiar? Me mordí la lengua, sin explicar que Jessica había sido más familia para el abuelo en los últimos años de lo que su propia hija lo había sido. La cena fue un ejercicio de moderación. Mi padre descorchó el champán mientras nos sentábamos, sirviendo generosas copas para todos. Un brindis, anunció, levantando su copa por la memoria de Billy por nuevos comienzos. Por el abuelo. Amanda añadió, con los ojos brillando, ¿quién siempre supo que era lo mejor para la familia? Sipé mi champán en silencio, observando cómo mi hermana y mis padres intercambiaban miradas cómplices. La comida de 4 platos avanzó, con la conversación centrada por completo en lo que Amanda y Alex harían con su esperado golpe de suerte. La propiedad de Aspen necesita una renovación completa, explicó Amanda, enrollando pasta en su tenedor. Estamos pensando en añadir una casa de huéspedes y una piscina interior. Y el fondo de inversión, agregó Alex suavemente, con el capital adecuado. Podríamos duplicar la inversión inicial en 5 años. Mi padre asintió aprobadoramente. Bill habría apreciado este tipo de crecimiento. Siempre tuvo buen ojo para los rendimientos. Crucé miradas con Ethan al otro lado de la mesa. Su expresión reflejaba mis pensamientos. Mi familia ya había gastado el dinero del abuelo en sus mentes. ¿Y tú, Samantha?, preguntó Alex de repente, su tono condescendiente, ¿algún gran plan con tu porción? La pausa dejó claro que asumía que cualquier herencia que recibiera sería mínima. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Samantha siempre ha sido sensata con el dinero. Estoy segura de que pondrá lo que reciba en algún fondo. Índice aburrido, ¿verdad, querida? En realidad, dije en voz baja, si el abuelo me dejó algo, honraría su legado, invirtiendo en negocios con bases éticas fuertes. Eso era importante para él. Mi padre se rió. Ahí está la práctica, Samantha, siempre sobrepensando las cosas. Después de la cena, Ethan y yo nos excusamos temprano, citando el agotamiento emocional de la semana. En verdad, no podía soportar ni un minuto más de sus planes presuntuosos. Necesito aire, le dije a Ethan una vez que estábamos arriba, y tal vez agua. ¿Quieres acompañarme?, ofreció. No, solo un minuto. Intenta dormir, mañana será intenso, pase lo que pase. Bajé silenciosamente en mis zapatillas, dirigiéndome a la cocina. A medida que me acercaba, escuché voces desde el estudio de mi padre, Amanda, Alex y mis padres, sus tonos relajados y sueltos por el vino y el champán que habían consumido toda la noche. No puedo creer que Sam haya aparecido con ese novio, decía Amanda, con risas en su voz. ¿Qué es lo que hace algo con inversiones ecológicas? Son perfectos el uno para el otro, respondió mi madre, ambos tan ordinarios. Al menos Samantha tiene una carrera, añadió mi padre. No como tú y Alex, ella nunca hará dinero. De verdad, como empleada, no como tú y Alex, ella es solo la hija de repuesto. Papá, dijo Amanda despectivamente. La póliza de seguro que afortunadamente nunca tuviste que cobrar. Mi respiración se cortó en mi garganta.
Sabían que los había oído todos esos años atrás. Había sido una broma familiar todo este tiempo. Dios, recuerda cuando nació, continuó mi madre. Estábamos tan preocupados por la condición cardíaca de Amanda que decidimos que necesitábamos un respaldo por si acaso. Y luego yo estuve bien. Río Amanda. Así que te quedaste atrapado con la aburrida Samantha, pobrecita. Pobrecita. Samantha corrigió a Alex con voz arrogante. Nunca se casará con nadie que tenga activos reales. Ese tipo, Ethan, probablemente tiene préstamos estudiantiles más grandes que su apartamento. Todos se rieron de esto. El sonido me atravesó como un dolor físico. Deberíamos darle algo de la herencia, dijo mi padre, tratando de sonar generoso, lo suficiente para que no se sienta completamente excluida. ¿20-50 de 50 millones? Amanda soltó una carcajada. Claro, lánzale un hueso. Que pueda renovar su pequeña cocina de apartamento, es lo que papá habría querido. Mi madre estuvo de acuerdo. Siempre tuvo debilidad por Samantha. Aunque nunca entendí por qué. Probablemente le daba pena. Amanda sugirió, viviendo a la sombra de mi hermana todos esos años. Me quedé congelada en el pasillo, las lágrimas cayendo por mi rostro. La crueldad casual, el tono despectivo, fue peor de lo que había imaginado. En sus ojos, no solo era menos importante que Amanda, ni siquiera era una persona. Solo un plan de respaldo que se había convertido en una obligación. Debo haber hecho un sonido. Porque la conversación en el estudio se detuvo de inmediato. Rápidamente me retiré hacia las escaleras, con el corazón golpeando fuertemente en mi pecho. Ethan estaba sentado en la cama. Cuando regresé, una mirada a mi rostro le dijo todo. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente, tirándome hacia sus brazos, a través de sollozos rotos. Conté lo que había oído. Cada palabra parecía hacer que Ethan se encolerizara más. Eso es todo, dijo cuando terminé, nos vamos esta noche. Conseguiremos un hotel y volvemos para la lectura mañana. No necesitas pasar ni un minuto más en esta casa. Por un momento. Me tentó la idea. El pensamiento de dormir bajo el mismo techo que personas que podían hablar de mí de esa manera era casi insoportable, pero luego recordé algo que el abuelo Bill me había dicho años atrás. A veces, Sam, la posición más poderosa es quedarte perfectamente quieta y dejar que los demás se rebelen. No, dije, secándome las lágrimas. Nos quedamos. Quiero estar aquí por la mañana. Cuando fingen que nada de esto se dijo de ¿estás segura?, preguntó Ethan, con preocupación escrita en su rostro. Estoy segura, respondí, pensando en los crípticos comentarios de Jessica y las últimas palabras del abuelo. Tengo la sensación de que, mañana las cosas no saldrán exactamente como ellos esperan. En ese momento, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de Jessica, lo que pase mañana. Recuerda que tu abuelo vio todo con claridad. La justicia se hará. Que descanses bien, Sam. Le mostré a Ethan el mensaje. Una extraña calma se apoderó de mí a pesar del dolor aún crudo en mi pecho. ¿Qué crees que quiere decir?, preguntó. No lo sé. Admití, pero el abuelo siempre decía que la mejor estrategia de inversión era la paciencia. Supongo que mañana descubriremos en qué estaba invirtiendo todos estos años, mientras me sumergía en un sueño inquieto en los brazos de Ethan. No podría haber imaginado cuán drásticamente las certezas de mi familia serían trastocadas en menos de 12 horas. La oficina de abogados de Harold Green ocupaba toda la planta superior de un edificio histórico en el centro de Boston. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas del puerto, donde el abuelo Bill había comenzado su imperio inmobiliario 50 años antes. Llegamos exactamente a las 10, la hora especificada en la invitación formal de Harold. Mis padres, Amanda y Alex, insistieron en conducir por separado, apenas reconociendo a Ethan y a mí cuando entramos en la elegante sala de conferencias. Perfecto, justo a tiempo, dijo Harold, levantándose de detrás de una enorme mesa de caoba. Por favor, tomen asiento. Mi madre inmediatamente guió a Amanda a las sillas más cercanas a Harold, con mi padre y Alex flanqueándolas. Ethan y yo nos sentamos al extremo más alejado de la mesa, la distancia física reflejando nuestra separación emocional de la familia. Jessica ya estaba sentada cerca de Harold, con una pila de carpetas frente a ella. Me dio una pequeña sonrisa, tranquilizadora. Antes de comenzar, dijo Harold con voz formal. Quiero agradecerles a todos por venir. William Anderson fue más que un cliente para mí. Fue un amigo de 30 años. Sus últimos deseos fueron extremadamente específicos y estoy obligado por mi deber profesional y por una promesa personal a ejecutarlos exactamente como se indicaron. Mi padre asintió impacientemente. Por supuesto, Harold. Todos queremos honrar los deseos de Bill. Harold abrió el grueso portafolio de cuero frente a él. Este último testamento revoca todos los testamentos y codicilios anteriores. Fue ejecutado hace 6 meses con William completamente en pleno uso de sus facultades mentales.
como lo certifican 2 médicos y una evaluación psiquiátrica incluida en la documentación. Mi madre frunció ligeramente el ceño ante este detalle inusual. Comenzaré con las disposiciones estándar, continuó Harold. A su personal doméstico. William ha dejado generosos paquetes de indemnización equivalentes a 5 años de salario. A sus socios comerciales les ha asignado sus derechos de voto en sus empresas conjuntas según el programa adjunto como anexo A. Harold pasó una página. Ahora, la distribución de su patrimonio principal, valorado en aproximadamente $50 millones después de impuestos y excluyendo ciertos activos segregados, los abordaré momentáneamente. El aire en la sala parecía espesarse. Amanda se sentó más erguida, su mano buscando la de Alex. A su nieta, Amanda Walker Thompson. William deja la suma de $50 millones. Amanda soltó un pequeño grito, aferrándose al brazo de Alex. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas y mi padre asintió como si esto simplemente confirmara lo que siempre había sabido. Sin embargo, Harold continuó. Su voz cortando su celebración. Este legado viene con condiciones. Las sonrisas alrededor de la mesa se desvanecieron. Los $50 millones serán mantenidos en fideicomiso administrados por BlackRock Fiduciary Services, un fideicomisario independiente sin conexiones familiares. Administrará el fideicomiso. Amanda recibirá distribuciones trimestrales de intereses y una porción del principal, según el cronograma detallado en el anexo B. ¿Un fideicomiso? Interrumpió mi padre, pero eso es innecesario. Amanda y Alex son perfectamente capaces de manejar sus propias finanzas. Harold lo miró fijamente. Estas son las instrucciones explícitas de William. Singer Walker. El fideicomiso es irrevocable. El rostro de Amanda se había empalidecido. ¿Pero cuánto acceso tendré?, preguntó. Tenemos planes para ese dinero. Recibirás aproximadamente 500,000 anuales, ajustados por inflación, explicó Harold. Los gastos importantes fuera de ese estipendio deberán ser aprobados por el fideicomisario, según las pautas que William estableció. Alex parecía haber recibido un golpe. ¿500,000 al año de 50 millones? Eso es solo el 1%. El resto debe ser invertido responsablemente para asegurar la longevidad del fideicomiso. Respondió Harold con calma. William estaba bastante preocupado por la preservación del capital. Mis padres y Amanda intercambiaron miradas desconcertadas. Sus sueños de champán de una riqueza ilimitada se evaporaban ante sus ojos. Además, continuó Harold, el fideicomiso estipula que ninguno de estos fondos podrá ser utilizado para capitalizar el fondo de inversión de Alexander Thompson o cualquier negocio en el que él tenga una participación controladora. ¿Qué explotó Alex? Eso es un escándalo. Bill y yo discutimos esta oportunidad de inversión extensamente. Harold permaneció impasible. William dejó una carta personal explicando su decisión sobre este asunto. La recibirás después. De esta reunión, mi madre se giró hacia mí con acusación en sus ojos, como si de alguna manera yo hubiera orquestado esta restricción. Mantuve una expresión neutral, aunque por dentro estaba atónita. El abuelo había visto, a través de la fachada encantadora de Alex, revelando al oportunista que había debajo. Ahora, dijo Harold, pasando otra página a Samantha Walker. Sentí que la mano de Ethan se cerraba alrededor de la mía bajo la mesa. A mi nieta, Samantha, a quien he visto construir una vida de integridad y propósito a pesar de los desafíos que habrían quebrado a un espíritu menor. Le dejo lo siguiente: primero, la suma de $8.5 millones, que se transferirán directamente a ella, sin restricciones ni condiciones. Los suspiros de asombro resonaron alrededor de la mesa. La boca de mi padre se abrió por completo. ¿8.5 millones? Repitió mi madre, incrédula. Eso es, en segundo lugar, continuó Harold, como si no hubiera habido interrupción. Le dejo a Samantha mi participación controladora en Anderson Sustainable Ventures, el fondo de capital privado, que establecí hace 3 años con una capitalización inicial de $15 millones, ahora valorado en $22 millones. No podía respirar, mis manos temblaban en el firme agarre de Ethan. En tercer lugar, le dejo mi residencia personal en Beacon Hill, junto con todos los muebles y efectos personales que se encuentran allí, con la excepción de los artículos específicos designados para otros beneficiarios. Harold levantó la vista hacia mí, una sonrisa suave atenuando su actitud profesional. William añadió una nota personal aquí. Sam, reconoces el verdadero valor de nuestro tiempo juntos. Esta casa guarda recuerdos que valen más que su considerable valor de mercado. Que la llenes con una familia que entienda lo que realmente importa. Las lágrimas se derramaron por mis mejillas. El penthouse en Beacon Hill no solo era una valiosa propiedad inmobiliaria. Era donde el abuelo me había enseñado sobre inversiones durante partidas de ajedrez, donde compartimos cenas de domingo y conversaciones sinceras.
Esto es absurdo, dijo mi padre, tartamudeando. Bill no le habría dejado más a Samantha que a Amanda. Debe haber algún error. No hay error, dijo Harold firmemente. De hecho, William anticipó tu reacción. Sacó un sobresellado de su portafolio. Me pidió que leyera esta carta en voz alta si se cuestionaban sus distribuciones. Rompiendo el sello, Harold desplegó varias páginas mecanografiadas y comenzó a leer a mi familia. Si estás escuchando esto, significa que has cuestionado mis decisiones respecto a mi herencia. Déjame ser perfectamente claro. Cada disposición en mi testamento refleja mi cuidadosa observación y consideración durante muchos años. Catherine y Richard. Los he observado con creciente decepción mientras favorecían constantemente a un hijo sobre otro, tratando a Samantha como un pensamiento secundario. Mientras consentían cada capricho de Amanda, escuché cómo la llamaban su hija de repuesto. Un término tan insensible que desafía la comprensión de unos padres amorosos. Establecí el fideicomiso para Amanda, no para castigarla, sino para protegerla de las consecuencias de la actitud de derecho que fomentaron. Las restricciones están diseñadas para fomentar la responsabilidad financiera y el pensamiento independiente. En cuanto a Samantha, la he mentoreado y probado en secreto durante años en cuanto a su agudeza financiera. Las inversiones que recomendó durante nuestras discusiones superaron los índices de mercado en un promedio del 11% anual. Ella ha ganado cada dólar que le he dejado a través de su integridad, inteligencia y resiliencia frente a su persistente negligencia emocional. Mi esperanza es que este fideicomiso comience el doloroso pero necesario proceso de corregir el desequilibrio que crearon en su familia. El dinero no puede sanar heridas emocionales, pero quizás pueda corregir las desventajas prácticas que Samantha ha enfrentado como su plan de respaldo. Con amor y la esperanza de una reflexión genuina, William Anderson del silencio descendió en la sala. Mi madre había palidecido, su mano perfectamente manicura cubriendo su boca. Mi padre miraba a la mesa, incapaz de mirar a los ojos de alguien. Amanda parecía en shock, mientras que la expresión de Alex había pasado de indignación a cálculo, sin duda ya planeando cómo acceder a mi recién adquirido dinero, ya que el abuelo lo había bloqueado de la herencia de Amanda. Harold cuidadosamente volvió a doblar la carta. Hay detalles adicionales sobre la distribución de la herencia, pero esas son las disposiciones principales. Tengo paquetes individuales preparados para cada beneficiario con la documentación completa. Jessica se levantó y comenzó a distribuir las pesadas carpetas a todos en la mesa. Cuando llegó a mí, apretó suavemente mi hombro. Tu abuelo me pidió que también te diera esto, susurró, colocando una pequeña caja de terciopelo junto a mi carpeta. Abrí la caja en privado bajo la mesa. Dentro estaba el reloj de bolsillo del abuelo, el que había llevado todos los días de su vida laboral. Su caja de oro estaba grabada con su lema personal: ve el valor que otros pasan por alto. Debajo de él había una nota escrita a mano. El tiempo revela la verdad. Siempre ha sido mi primera opción. Sam, nuevas lágrimas nublaron mi visión al otro lado de la mesa. Mi familia permanecía congelada en diferentes estados de shock e incredulidad. Durante 20 años, había sido el pensamiento secundario, el plan de contingencia, la práctica, la que nunca necesitaría las ventajas que le otorgaban a Amanda. Ahora, el abuelo Bill los había forzado a enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Cuando Harold concluyó la lectura formal, finalmente entendí lo que el abuelo había querido decir acerca de equilibrar el balance. No podía cambiar cómo me habían tratado mis padres, pero podía asegurarme de que tuviera todas las oportunidades que me habían negado y, lo más importante, que tendrían que reconocer la verdad que habían ignorado durante décadas. La hija de repuesto acababa de volverse imposible de pasar por alto. Esto es completamente inaceptable, declaró mi padre en el momento en que Harold terminó de hablar. Su rostro había pasado del shock pálido a una furia marcada. Bill claramente no estaba en su sano juicio cuando hizo estos arreglos. La expresión de Harold permaneció profesionalmente neutral. Como mencioné, William pasó por una prueba cognitiva exhaustiva antes de finalizar este testamento. La documentación es irrefutable, lo impugnaremos, dijo mi madre, con la voz temblorosa. Esta distribución es perversa. Va en contra de todo lo que Bill habría querido para su familia. Jessica, que había permanecido en silencio durante toda la lectura, finalmente habló. En realidad, señora Walker, esta distribución es exactamente lo que Bill quería. Trabajé estrechamente con él durante 15 años. Y pasó los últimos 5 planeando meticulosamente esta distribución de la herencia. Mi madre se giró hacia ella con veneno sorprendente. Solo eres la ayuda. ¿Qué sabrías tú sobre lo que mi padre quería para su familia? Catherine, advirtió Harold. Jessica fue nombrada como ejecutiva junto a mí. William confiaba en ella implícitamente. Amanda, que había estado inusualmente callada, de repente
Amanda empujó su silla hacia atrás y se acercó a mí. Su maquillaje perfecto no podía ocultar la furia y confusión en sus ojos. ¿Qué hiciste?, exigió, inclinándose sobre mí. ¿Cómo manipulaste al abuelo para que hiciera esto? Ethan comenzó a levantarse, pero puse una mano en su brazo. Este enfrentamiento había estado 20 años en construcción. No me escondería detrás de nadie más, no lo manipulé, Amanda. Dije en voz baja. Solo pasé tiempo con él, lo escuché. Lo valoré por lo que era, no por lo que podía darme. Eso es una mentira, escupió. Debes haberlo envenenado contra mí. Contra todos nosotros. La Sam que yo conozco nunca habría tenido el valor para defenderse de otra manera. Eso me hirió profundamente, no porque fuera cierto, sino porque revelaba lo poco que mi propia hermana me conocía. La Sam que tú conoces, repetí, poniéndome de pie para mirarla a los ojos. Amanda, no me conoces en absoluto. Nunca intentaste conocerme. Yo solo era la hija de repuesto, ¿recuerdas? La póliza de seguro que mamá y papá nunca necesitaron cobrar porque tú saliste bien. Amanda retrocedió, sus ojos se abrieron. ¿Qué estás diciendo? Lo escuché anoche, dije. Mi voz firme, a pesar de la emoción que me revolvía por dentro. Todos ustedes riéndose de cómo solo fui concebida como un respaldo por si algo le pasaba a la preciosa Amanda. Como nunca me casaría con alguien, con bienes reales, como planeaban darme un pequeño hueso de la herencia para que no me sintiera completamente excluida, mis padres intercambiaron miradas horrorizadas. ¿Estabas escuchando?, preguntó mi madre débilmente. Estaba tomando un vaso de agua, la corregí, pero esta no es la primera vez que escucho la verdad sobre mi lugar en esta familia. Tenía 12 años la primera vez que me oíste llamarme la hija de repuesto. 12 años, mamá. Mi padre intentó controlar la situación. Samantha está sacando las cosas de contexto. Nunca quisimos. Basta, interrumpí. 20 años de verdades reprimidas finalmente rompiéndose. Basta. Ustedes significaron cada palabra. Toda mi vida me han tratado como un pensamiento secundario. Mis logros eran notas al pie, mis necesidades eran secundarias. Mi futuro una obligación en lugar de una prioridad. Me giré hacia Harold. Sabía mi abuelo de que me llamaban la hija de repuesto. Harold asintió solemnemente. Sí. Jessica escuchó una conversación similar en la fiesta de graduación de Amanda hace 5 años y sintió la necesidad de informarle. Eso catalizó muchas de sus decisiones sobre la planificación de la herencia. Esto es ridículo, intervino Alex. Su fachada de hombre de negocios quebrándose. Estamos discutiendo un malentendido familiar, no la distribución de millones de dólares. Debe haber una forma de revisar estas asignaciones. Harold negó con la cabeza. El testamento es legalmente vinculante. William fue muy meticuloso. Meticuloso, sin duda, añadió Jessica, deslizándose una carpeta delgada sobre la mesa hacia mis padres. Esto contiene las transcripciones de varias conversaciones grabadas en eventos familiares durante los últimos 5 años, con el conocimiento de William y de acuerdo con las leyes de consentimiento de una sola parte. Documentan un patrón de favoritismo y negligencia emocional que William consideró profundamente preocupante. La mano de mi madre tembló mientras abría la carpeta. Él ¿no se espiaba? Documentó la verdad. Jessica corrigió la verdad, que todos parecían decididos a negar. No sabía nada sobre las grabaciones, y parte de mí estaba sorprendida por lo meticuloso que había sido el abuelo. Sin embargo, otra parte reconocía que esta atención al detalle era precisamente la razón por la que había construido un imperio empresarial tan exitoso. Recogió evidencia, analizó patrones y tomó decisiones basadas en hechos, no en emociones. Samantha, dijo mi padre, su tono de repente conciliador. Seguramente podemos discutir esto como familia. Con todos los problemas que hemos tenido en el pasado, todavía somos tus padres, todavía te amamos. Las palabras sonaron vacías después de décadas de evidencia en contrario. Si me amaran, respondí suavemente. No me habrían hecho sentir como un plan de contingencia en lugar de una hija. No habrían desestimado mis logros mientras celebraban la mediocridad de Amanda. No me habrían llamado aburrida, práctica, ordinaria. Todas palabras clave para no ser lo suficientemente especial como para importar realmente. Amanda se estremeció ante mediocridad, pero permaneció en silencio. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó mi madre, con lágrimas acumulándose en sus ojos perfectamente maquillados. Una disculpa. Está bien, lo siento, si te sentiste pasada por alto. Si me sentí pasada por alto, repetí, incrédula, eso no es una disculpa, mamá. Eso es desviar la culpa hacia mi percepción en lugar de hacia tus acciones. Esto no nos está llevando a ninguna parte, interrumpió Alex. Siempre tan pragmático cuando se trataba de dinero. Tal vez podamos discutir una redistribución más equitativa. Samantha. Seguro que no necesitas tanto los 8 millones como el fondo de inversión.
Podríamos organizar un acuerdo privado fuera de las disposiciones del testamento. Ethan, quien había sido silenciosamente apoyador durante toda la reunión, finalmente habló. ¿En serio estás intentando negociar después de lo que acabamos de escuchar? Después de que tu esposa y sus padres pasaron décadas tratándola como si no valiera nada y tú personalmente te burlaste de ella anoche? Quédate fuera de esto, gruñó mi padre. Esto es un asunto familiar, Ethan es familia para mí, dije con firmeza, el tipo de familia que me apoya. Me respeta y me valora por lo que soy realmente. Harold se aclaró la garganta. Si no hay más preguntas sobre el testamento en sí, sugiero que concluyamos esta reunión. Cada uno de ustedes tiene la documentación completa en sus carpetas. Jessica y yo estamos disponibles para preguntas de seguimiento, pero los términos leídos son definitivos. Reuní mis cosas, incluido el reloj de bolsillo del abuelo y la carpeta sustancial que detallaba mi herencia. Creo que ya hemos terminado. Aquí Samantha, espera, me llamó mi madre, mientras Ethan y yo nos dirigíamos hacia la puerta. No puedes simplemente irte. Necesitamos hablar sobre esto, me detuve, volviendo a enfrentar a mi familia una última vez. He estado hablando o intentando hablar durante 20 años. No estaban interesados entonces. La única diferencia ahora es que el abuelo se aseguró de que no puedan ignorarme más. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó Amanda con la voz más pequeña de lo que la había escuchado. Tomas el dinero y nos cortas, demuestras que eres tan materialista como siempre nos acusaste de ser. La pregunta me hizo dudar. ¿Era eso lo que quería? ¿Cortar todo con las personas que, a pesar de todo, seguían siendo mi familia? No sé. ¿Qué pasa después? Respondí honestamente, pero sí sé que cualquier relación que siga debe construirse sobre la verdad. No sobre la ficción conveniente que todos ustedes han mantenido sobre la dinámica familiar. ¿Y qué verdad es esa?, desafió a mi padre, aunque su habitual autoridad había disminuido considerablemente. Que nunca fui una prioridad, que fui concebida como una póliza de seguro, criada como un pensamiento secundario y valorada solo por mi utilidad. Que ningún logro mío podría jamás compararse con el de Amanda simplemente por existir. Esa es la verdad que nunca han tenido el valor de reconocer, ni siquiera ante ustedes mismos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vamos, dijo Ethan suavemente, vamos. Cuando salimos al pasillo, Jessica nos siguió. Sam, espera, hay algo más que tu abuelo quería que tuvieras. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito con la distintiva letra del abuelo. Me pidió que te lo diera en privado después de la lectura, dijo. No se trata de dinero, sino de perspectiva, le agradecí, guardando el sobre en mi bolso. Lo que sea que el abuelo me hubiera dejado, quería leerlo en algún lugar tranquilo. No en este edificio, que aún resonaba con la confrontación. Ethan y yo casi habíamos llegado al ascensor cuando escuché pasos detrás de nosotros. Mis padres y Amanda corrían por el pasillo, con Alex siguiéndolos a regañadientes. Samantha, por favor, llamó mi madre. No te vayas así. Podemos resolver esto. Somos familia, mi padre añadió. Las palabras sonando extrañas en sus labios, después de años tratándome como si no fuera nada. Somos tu familia, todavía te amamos. Examiné sus rostros. El comportamiento cuidadosamente controlado de mi madre se rompía, la máscara autoritaria de mi padre caía. La fachada confiada de Amanda se reemplazaba por una incertidumbre genuina. Por primera vez en mi memoria, me estaban viendo, realmente viéndome como una persona con poder y agencia. Necesito tiempo. Dije finalmente, esto no se trata de dinero. Se trata de 20 años de sentirme invisible en mi propia familia. Eso no se soluciona en una conversación de 5 minutos en un pasillo. Pero hablaremos. ¿Amanda?, preguntó. Con vulnerabilidad que nunca antes había cruzado su rostro, asentí. Lentamente, eventualmente, pero en mis términos, no en los tuyos. Por una vez, cuando las puertas del ascensor se cerraron entre nosotros. Sentí una extraña ligereza. El último regalo del abuelo no solo había sido independencia financiera, había sido el poder de finalmente estar de pie como igual en una familia que siempre me había hecho sentir menos. ¿Estás bien?, preguntó Ethan. Ethan me preguntó, apretando mi mano. No estoy segura, respondí con sinceridad, pero creo que, por primera vez, podría estar lista para descubrirlo. 6 meses pasaron como un sueño y una vida entera al mismo tiempo. La primavera floreció en Boston, trayendo consigo una sensación de renovación que coincidía con mi transformación interior. El penthouse en Beacon Hill, ahora mi hogar con Ethan, se había convertido en un santuario en lugar de solo una propiedad valiosa. Habíamos mantenido la mayoría de los muebles del abuelo, pero añadimos nuestros propios toques, fotografías de nuestros viajes, la colección de mapas antiguos de Ethan y el rincón de lectura que siempre había querido pero nunca había tenido espacio en nuestro apartamento.
Los aspectos financieros de mi herencia habían tardado en procesarse, tanto emocional como prácticamente. Tras una cuidadosa consideración y consultas con asesores de confianza, había establecido Woke Sustainable Investments, combinando mi experiencia con el capital inicial que el abuelo me había dejado. Nuestra misión era simple: invertir en empresas que crearan un impacto social y ambiental positivo junto con rendimientos financieros. Jessica se había unido como mi directora de operaciones, trayendo su brillantez organizativa y un conocimiento íntimo de los principios comerciales del abuelo. Comenzamos de manera pequeña, pero enfocada, desarrollando rápidamente una reputación por nuestra diligencia de vida y estándares éticos que atrajeron a clientes que compartían nuestros valores. Mi relación con mi familia seguía siendo complicada. Después de darme espacio para procesar las revelaciones de la lectura del testamento, acepté sesiones de terapia familiar no porque les debiera reconciliación, sino porque necesitaba cierre para mi propio proceso de sanación. La primera sesión fue desgarradora. Mi madre había alternado entre justificaciones defensivas y disculpas llorosas. Mi padre había luchado por articular las emociones que había reprimido durante toda su vida. Amanda había oscilado entre el resentimiento por las restricciones del fideicomiso y el remordimiento genuino por su papel en nuestra relación fracturada. La de Janer Bennett, nuestra terapeuta, nos había guiado con suavidad pero firmeza a través del doloroso terreno de las dinámicas familiares establecidas décadas atrás. El patrón que estoy observando, señaló en nuestra tercera sesión, es que Catherine y Richard crearon un sistema familiar con roles asignados. Amanda como la especial, que necesitaba protección y celebración, y Samantha como la práctica, que necesitaba ser autosuficiente. Estas no fueron decisiones conscientes, pero crearon consecuencias profundas. Mi madre se derrumbó, admitiendo algo que nunca había reconocido antes. Cuando Amanda nació con ese soplo en el corazón, tenía miedo de que la perdiéramos. El médico dijo que probablemente estaría bien, pero no podía quitarme el miedo. Cuando quedé embarazada de Samantha, sentí que era un seguro. Y luego, cuando Amanda prosperó, creo que resentí a Samantha por recordarme ese miedo, por ser la representación física de mi momento de debilidad. No es una justificación, pero fue la primera explicación honesta que jamás había recibido, sobre por qué siempre me sentí como un pensamiento secundario. No curó la herida, pero me ayudó a entender su origen. Las restricciones del fideicomiso de Amanda la habían obligado a enfrentar realidades de las que había estado protegida toda su vida. $500,000 seguían siendo un privilegio extraordinario, pero significaba que no podía comprar propiedades vacacionales impulsivamente ni financiar los cada vez más desesperados esquemas de inversión de Alex. Su matrimonio se había agrietado bajo la presión. 2 meses después de la lectura del testamento, Amanda se mudó a un condominio en la ciudad y solicitó la separación después de descubrir que Alex había estado buscando otras mujeres ricas como posibles inversoras. Nunca me amó, había admitido durante una rara reunión a solas con un café. Amaba lo que representaba el acceso al dinero de la familia. Cuando eso se restringió, ya no fui valiosa para él, lo siento. Le dije, y lo sentí de verdad, a pesar de todo. No quería que mi hermana experimentara ese tipo de traición. Ella me miró con un respeto renovado: elegiste mejor. Ethan te amaba cuando no tenías nada. Fue el primer cumplido genuino que me dio. Sobre mis elecciones de vida y marcaba otro hito en nuestro viaje. Ethan y yo habíamos invitado a mis padres y a Amanda a cenar al penthouse. La primera vez que los recibimos en lo que había sido la casa del abuelo. Mientras arreglaba flores en el comedor, Ethan se acercó por detrás y rodeó mi cintura con sus brazos. Nerviosa, preguntó. Besándome la sien un poco, admití. Pero lista. El timbre sonó exactamente a las 7. Mis padres estaban de pie incómodos en el pasillo, una botella de vino y un ramo en las manos. Amanda llegó momentos después, luciendo tanto familiar como cambiada, con ropa de diseñador más discreta, el maquillaje más ligero y la sonrisa menos ensayada. La cena no fue el evento tenso que temía. La conversación se mantuvo cuidadosa, pero civilizada mientras discutíamos temas neutrales: una exposición de museo que Amanda había visitado, los planes de jubilación recientes de mi padre, el nuevo club de lectura de mi madre. Después del postre, los invité a la oficina del abuelo, ahora mi estudio. Las ricas estanterías de caoba todavía contenían sus libros, pero ahora las fotografías familiares incluían algunas de Ethan y de mí, junto a las fotos antiguas del abuelo con sus padres y abuelos. Quería compartir algo con ustedes, dije, sacando el sobre que Jessica me había dado después de la lectura del testamento. He estado esperando el momento adecuado. Dentro había una carta y una pequeña llave. Las palabras del abuelo me
trajeron lágrimas la primera vez que las leí, y aún me conmovieron profundamente. Mi querida Sam, si estás leyendo esto, la lectura del testamento ha concluido y has descubierto lo que yo he sabido durante mucho tiempo, que posees no solo agudeza financiera, sino una extraordinaria resistencia del espíritu. Los activos que te he dejado son sustanciales, pero palidecen en comparación con lo que ya has construido. Una vida de integridad, propósito y conexión genuina. La verdadera riqueza en este mundo no se mide en dólares, sino en cuán profundamente amamos. Y somos amados a cambio. Te observé con orgullo mientras superabas el mensaje sutil y no tan sutil de que de alguna manera eras menos. Te observé con admiración mientras construías el éxito a través del mérito, no del derecho. Y lo noté con alegría cuando encontraste en Ethan a alguien que valora el tesoro de tu verdadero ser. La llave que te dejo abre la caja fuerte en la pared detrás de mi retrato en el estudio. Allí encontrarás diarios que he mantenido a lo largo de mi carrera empresarial. No contienen solo sabiduría sobre inversiones, sino lecciones de vida que aprendí. A menudo de la manera más difícil. Considéralas otra forma de herencia, una que el dinero no puede comprar. Tus padres y tu hermana pueden luchar con las disposiciones de mi testamento. Pueden resentirte, culparte o descubrir de repente tu valor ahora que los cálculos financieros han cambiado. Cómo respondes es completamente tu elección. La reconciliación requiere un cambio genuino de su parte. No solo arrepentimiento por las consecuencias. Recuerda esto por encima de todo, nunca fuiste un plan de respaldo para mí. Siempre fuiste la primera opción, el titular, la estrella del equipo. El mundo puede tardar en reconocer un diamante entre cristales de imitación. Pero eso no disminuye el valor del diamante. Crea algo significativo con lo que te he dejado. Crea la familia, que merecías pero nunca tuviste, y sabe que, sin importar las elecciones que tomes, no podría estar más orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Con todo mi amor, abuelo Bill, miré hacia arriba, encontrándome con mi madre, secándose las lágrimas de los ojos. Mi padre mirando sus manos y Amanda observándome con una expresión que nunca había visto antes, algo como arrepentimiento, mezclado con respeto. ¿Realmente te amaba?, dijo Amanda en voz baja. Nos amaba a todos, respondí. Pero no estaba dispuesto a pretender que las dinámicas familiares poco saludables eran normales o aceptables, y yo tampoco lo estoy. No más, mi padre se aclaró la garganta. Samantha. Sam, sé que hemos comenzado este proceso en terapia, pero necesito decirlo directamente. Lo siento. Te fallamos como padres. No solo en acciones, sino en la forma más fundamental. No, te vimos. Mi madre asintió, incapaz de hablar entre sus lágrimas. Tenía celos, admitió Amanda de repente. Incluso antes del dinero. Tú eras tan capaz, tan completa en ti misma. Yo siempre necesitaba validación, atención, elogios. Pero tú simplemente sobresaliste en silencio, sin necesitar nada de eso. Creo que por eso trabajé tanto para mantener el foco en mí. Tenía miedo de que, si realmente te veían, se darían cuenta de que yo era la opción inferior. La ironía de sus palabras no me pasó por alto. Durante años, había creído que me faltaba algo esencial que hacía especial a Amanda. Ahora entendía que mi independencia, nacida de la necesidad cuando la atención de los padres estaba centrada en otro lugar, en realidad era una fortaleza. ¿Y ahora qué?, preguntó mi madre. Vacilante. Consideré la pregunta cuidadosamente. Hacia adelante, espero, pero despacio y con honestidad como nuestra base. No quiero descartar a nuestra familia, pero tampoco aceptaré las antiguas dinámicas. Eso parece justo, reconoció mi padre. Mientras se preparaban para irse más tarde esa noche, Amanda se quedó atrás. Las restricciones del fideicomiso, dijo, las odiaba al principio. Pero me obligaron a descubrir quién soy sin papá y mamá, dirigiéndolo todo, sin la influencia de Alex. Ahora estoy tomando clases en la Universidad de Boston, psicología. Creo que quiero trabajar con niños que se sienten pasados por alto. Sonreí ante la simetría. Como el plan del abuelo había creado una oportunidad para que ambas nos convirtiéramos más plenamente en nosotras mismas después de que se fueron. Ethan y yo estábamos en la terraza, mirando las luces brillantes del puerto de Boston. Su brazo rodeaba mi cintura. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, en paz. Me di cuenta con algo de sorpresa. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no llevo el peso de ser la hija de repuesto. Esa era su narrativa, no la mía. 2 semanas después, Ethan me propuso matrimonio en esa misma terraza, con un anillo antiguo que había pertenecido a su abuela, una mujer que, al igual que mi abuelo, valoraba la sustancia sobre la apariencia y la autenticidad sobre la pretensión. Mientras planeábamos nuestra boda, pequeña, significativa, enfocada en celebrar la conexión genuina en lugar de la performance social, pensaba a menudo en la base que estábamos creando para nuestra futura familia.
Nuestros hijos nunca serán repuestos, ni sustitutos, ni pólizas de seguro, le dije a Ethan una noche, mientras finalizábamos las listas de invitados. Serán valorados por lo que son realmente. Esa es la verdadera herencia que te dejó tu abuelo, observó Ethan. No el dinero ni la propiedad, sino el modelo para amar a las personas auténticamente. Tenía razón. El legado más valioso del abuelo había sido mostrarme que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en el coraje de ver y hablar la verdad. La sabiduría para reconocer el valor genuino y la capacidad de amar sin condiciones ni comparaciones. Ser la hija de repuesto me había obligado a construir mi propia base de autoestima, independiente de la validación de mis padres. Esa base resultó ser inquebrantable. Lo suficientemente fuerte como para apoyar no solo mi propia sanación, sino también, potencialmente, un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia, al colocar el reloj de bolsillo del abuelo en una vitrina en nuestra habitación. Ve el valor que otros pasan por alto visible a través del cristal, pensé, en cómo las experiencias más dolorosas de la vida a menudo contienen las semillas de nuestra mayor fuerza. El plan de repuesto se había convertido en el camino principal, la hija pasada por alto se había vuelto imposible de ignorar y la familia que una vez me definió por lo que no era. Lentamente estaba aprendiendo a verme por quien realmente era. ¿Alguna vez te han tratado como si fueras menos en tu propia familia? ¿Cómo encontraste tu autoestima a pesar de las percepciones de los demás? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias sobre encontrar fuerza a través de dinámicas familiares desafiantes. Gracias por caminar este viaje conmigo.